Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos llegando al final de la cursada. Con este video vamos a trabajar los últimos conceptos que nos van a servir para entender un poco más los discursos de las organizaciones con las cuales estamos trabajando y su posicionamiento con respecto a la educación y a la escuela. Vamos a trabajar entonces el texto de Raúl Díaz. Es un texto muy complejo, pero esperamos que con este video ustedes puedan focalizar en los conceptos que consideramos más importantes. El texto se llama La identidad del trabajo docente entre los mandatos fundacionales y las nuevas interpelaciones al parque de la escuela. Bueno, digamos algunas palabras sobre Raúl Díaz. Raúl Díaz es antropólogo y es especialista y magíster en investigación educativa y es profesor de la Universidad del Comahue de la Facultad de Ciencias de la Educación. Él siempre estuvo interesado en trabajar la cuestión de la educación en relación a la interculturalidad, es decir, siempre ligado y trabajando en conjunto con las comunidades mapuches, especialmente de la provincia de Neuquén. Él ha participado en los mapeos, ¿sí? Territoriales junto con las comunidades mapuches para lograr que estas comunidades tengan la propiedad colectiva de la tierra. Para esto el Estado Nacional, a partir de la Ley de Relevamiento Territorial, ha convocado a instituciones educativas como la Universidad del Comahue, y Raúl Díaz siempre trabajó con las comunidades mapuches y especialmente esto que decía, ¿no? Haciendo referencia a educación. Bueno, el primer concepto que nos trae este autor, que nos va a resultar muy interesante, es el concepto de la identidad del trabajo docente. Cuando nosotros hablamos de identidad, estamos pensando en quiénes somos, ¿no? En quiénes somos los docentes, en lo que nos identifica y de alguna manera nos hace diferentes a otros y no hace nuestro trabajo diferente a otros trabajos. Cuando hablamos de identidad, este concepto es muy complejo porque incluye una dimensión subjetiva que tiene que ver con lo interno, es decir, con quiénes somos nosotros según lo que nosotros, cómo nos sentimos o cómo nos percibimos, pero también la identidad se construye en relación a lo externo, es decir, a cómo nos ve la sociedad y cómo nos ven los demás. Entonces, dice Díaz, el trabajo docente es un espacio discursivo en el que se conforman sujetos e identidades sociales y culturales. Asimismo, esta conformación de sujeto resulta ordenadora de las prácticas materiales y simbólicas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que como nosotros nos sentimos docentes, ¿cuál es nuestra identidad? Como es nuestra identidad, también de esa forma llevamos adelante nuestras prácticas en las instituciones educativas. Dice Díaz o nombra Díaz algunas dimensiones que conforman esta identidad del trabajo docente. Una es la norma, ¿sí? Que va a ir cambiando según los periodos históricos. Las normativas, que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Algunas de estas normas están escritas y otras son implícitas. Por otro lado, los roles o los deberes que se nos asignan. Pero también nos autodefinimos como trabajadores. Por ejemplo, una dimensión del trabajo docente tiene que ver con nuestra acción sindical. Nosotros no solamente enseñamos, sino que también somos trabajadores y tenemos derechos como tales. Es decir, cuando hacemos una huelga para reclamar salario, nos afiliamos al sindicato, también estamos siendo docentes y eso también forma parte de nuestro ser o de nuestra identidad. Finalmente, y él lo toma esto acá como algo principal, conformamos nuestra subjetividad, es decir, nuestra identidad como docentes en las interacciones que tenemos con la comunidad educativa, esto es, con las familias, con los padres, con las madres y con los niños con los que trabajamos. Bueno, acá les puse un meme que está circulando en internet ahora en relación al profe, ¿sí? En contexto de clases virtuales. De acá está el profe tirado, cómo me imaginan mis amigos, ¿no? Que estoy pasándola muy bien. Cómo me imagina la directora, estoy durmiendo.
Como me imagina mi mamá, acá como un héroe haciendo patria, con la netbook acá. Como yo creo que es, todo prolijito, con el chaleco, tomándome un té. Y como es en realidad, bueno, acá está el profesor al borde de un ataque de nervio, parece que no se levantó todo el día de la silla. Bueno, ¿por qué les puse este meme? Porque es interesante ver acá cómo este ser docente no tiene solamente que ver con lo que yo creo que es, sino también con la mirada externa, ¿no? La mirada de la institución, la mirada de la dirección, la mirada de la sociedad también me va conformando como docente. Y dice Díaz que hay que tener en cuenta que no es una identidad individual, es decir, todos los docentes somos diferentes, pero hay algo, ¿sí?, que es colectivo, que es de todos. Es una identidad que no solamente tiene que ver con lo educativo, es decir, con la tarea de enseñar, sino que también es política, social y cultural. La sociedad nos marca un lugar cultural, un lugar político también, porque es un posicionamiento. Y es una identidad que no se enseña en los profesorados o en la universidad, sino que se incorpora en los cuerpos, que se va haciendo un hábitus, como diría Bourdieu, en la práctica diaria. Vamos conformando una identidad que se va desarrollando, se va construyendo en el hacer diario y que muchas veces es inconsciente, digamos. Dice Díaz, es un pararse en algunos lugares para habilitar ciertos procesos. Un interrogante acerca del dónde se está, una posición desde la que se establecen las fronteras con la diferencia cultural. ¿Qué quiere decir con esto? A mí me interesa que pensemos esto. Ser docente es una posición, es un lugar, ¿sí? Y nosotros nos posicionamos con una identidad desde un lugar. Y según sea esa posición, nosotros vamos a habilitar o deshabilitar, visibilizar o invisibilizar al otro que tenemos enfrente. Recuerden que Díaz está trabajando acá sobre la situación de los niños y niñas mapuches en la escuela. ¿Cómo nos posicionamos los docentes frente a ese niño, esa niña que llega a la escuela con una cultura diferente? ¿Habilitamos la diferencia o la escondemos o la negamos? Por eso él habla de ahí de una posición para habilitar ciertos procesos. Y esta idea de posición es interesante porque si pensamos que nuestra identidad como docentes es una posición, también podemos pensar que esa posición puede irse corriendo, puede irse cambiando, que es lo que Díaz propone. Bueno, esta identidad, dice él, tiene mandatos fundacionales. Esta forma de ser docente tiene mandatos fundacionales. Él se ubica acá fundamentalmente en el origen del sistema educativo argentino, cuando el sistema educativo argentino es organizado por la élite terrateniente. Estamos hablando en Argentina, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con la ley 1420. Entonces, el trabajo docente en la Argentina está fuertemente marcado por una tradición normalizadora disciplinadora, que tenía como objetivo político conformar y consolidar el sistema educativo moderno, como instrumento, a su vez, de consolidación del Estado-Nación. Este proyecto buscó formar un sujeto político que va a ser el ciudadano y construir la identidad nacional. Recordemos, y esto lo vieron en la clase con Martín, la clase 8 con Martín y Victoria, que la élite terrateniente, que no existía en ese momento la idea de nación o de identidad nacional. Recuerden que teníamos grandes contingentes de inmigrantes, que cada uno venía con su idioma y su cultura. Teníamos a los pueblos originarios que habían sido recientemente sometidos, especialmente en el Chaco y en las provincias de la Patagonia, y a los gauchos o criollos o mestizos, como quieran denominarlos. Entonces, la élite terrateniente va a hacer un esfuerzo de fundación del sistema educativo para inculcarle a estas masas, que van a ser vistas como masas peligrosas, como incivilizadas, la identidad nacional. Y para esto se va a conformar el sistema educativo.
La preocupación central de este modelo va a ser homogeneizar culturalmente a la población, tanto nativa como inmigrante, bajo la consigna de orden y progreso, superpuesta a la idea de Sarmiento de civilización y barbarie. Entonces, el magisterio, es decir, los profesores, las profesoras, los docentes, se van a definir como civilizadores y moralizadores. Es decir, son los docentes los que van a encarar la tarea de civilizar al bárbaro. Veamos un poco cómo pensaba Sarmiento. Bueno, Sarmiento va a ser representante del pensamiento de la generación de 1880, de esta élite terrateniente. Veamos un poco algunas de sus frases. Recuerden que Sarmiento es considerado también el ideólogo del sistema educativo argentino. Dice Sarmiento: ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reaparecieran. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Bueno, esto va a decir Sarmiento en el Diario Nacional, en 1876. Así también va a decir: es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización. Notemos acá entonces cómo el organizador del sistema educativo argentino tiene una profunda ideología racista y de desprecio hacia las culturas diferentes. Esta misma ideología racista y de desprecio la va a tener también con los inmigrantes europeos, especialmente con italianos y españoles que llegaban a la Argentina empobrecidos, sin saber leer ni escribir en muchos casos, y también hacia los gauchos, ¿no? Los mestizos de la Pampa. Entonces, él va a ver en la escuela la solución para que, digamos, estos bárbaros e incivilizados se incorporen a la sociedad y sean civilizados. Pero para incorporarse deben dejar de ser ellos mismos, deben dejar su cultura. Entonces, la identidad de trabajo docente en la Argentina se constituye a partir de un conjunto de mandatos que dictaminan ciertas negaciones básicas. No a la barbarie, no al desorden, no al conflicto, no a la suciedad y a la enfermedad, no al desierto, no a la pasividad, no a lo indígena e inculto. Entonces, estos otros diferentes, el inmigrante, el extranjero, el indígena, el gaucho, debían ser civilizados e incorporados a la nación argentina. De esta manera, debían abandonar su cultura e identidad y adoptar la que la escuela les inculcara. Y esa iba a ser la tarea de los docentes, ¿sí? Una tarea central, un mandato central, va a ser civilizar a los incivilizados. Deberíamos entonces preguntarnos cuántos de estos mandatos fundacionales persisten aún en la actualidad en este ser docente, en esta identidad docente. Bueno, nosotros les dejamos ahí un video de Canal Encuentro en el que habla una pillancuse, una anciana mapuche, y cuenta en un relato cuando ella se muda a la ciudad de Neuquén, qué fue lo que le dijo a sus hijos la directora de la escuela. Véanlo porque es muy interesante. Ahí ella le pregunta a sus hijos: ¿y qué les dijo la maestra el primer día de clase? Y la directora nos dijo que estaba muy bien lo que estabas haciendo, mamá, que nosotros teníamos que dejar de ser indios, que teníamos que civilizarnos. Otra cuestión interesante que se desprende de lo anterior es que desde estos mandatos el vínculo entre el docente y el estudiante queda subsumido en una corriente transmisora y unívoca,
El docente es el que sabe, el que civiliza, digamos, y entrega al otro el saber que no sabe, el saber. ¿Sí? Y el conocimiento que traen los alumnos al aula, que tiene que ver con su cultura, con su contexto, no tiene significancia para la escuela. El niño va a quedar atrapado en ese vínculo dependiente y debe aprender una serie de modos y usos para apropiarse. Es decir, piensen en el niño mapuche, pero también puede pensarse esto para niños de otros barrios o de otras culturas diferentes a las del maestro. El niño debe adaptarse en la escuela a lo que el maestro le dice. Y así o se automargina o se acomoda a lo que se quiere de él, descalificándose a sí mismo. Imagínense ustedes, para dejar de ser, ¿sí?, uno tiene que negar lo que es. Si el niño es mapuche, si el niño o la niña es mapuche, en la escuela debe dejar de serlo para poder adaptarse a ese sistema. Y eso significa descalificarse a sí mismo, ¿no? Pensar que lo que uno es no sirve o no es bien visto, teniendo vergüenza sobre sí mismo. Esto es interesante para pensar la relación pedagógica en general, no solamente en la cuestión de pueblos originarios, también con lo que pasa con las niñas en los barrios. Bueno, y por último, el otro concepto interesante es el concepto de interpelación. Dice Díaz siguiendo a Buenfil Burgos. La interpelación es el juicio mediante el cual se nombra un sujeto, es decir, la operación discursiva mediante la cual se propone un modelo de identificación a los agentes sociales a los cuales se pretende invitar a constituirse en sujetos de un discurso. El concepto de interpelación, que nos va a ser muy útil, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Por eso se habla acá de una operación discursiva. ¿De qué estamos hablando acá cuando estos autores, cuando Díaz o Buenfil Burgos nos hablan de interpelación? Yo diría que podemos pensar en una invitación, en un llamado. Alguien, ¿sí?, emite un discurso que nos invita a construir una identidad nueva, ¿sí?, a cambiar, a identificarnos con algo, con un grupo, con un discurso. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo para trabajar el tema de la identidad y la interpelación de los equipos de fútbol, ¿sí? ¿Por qué somos de Boca? ¿Por qué somos de River? ¿Por qué somos de Argentinos del Norte o del Depor? Porque hubo alguien que alguna vez nos interpeló, nos llamó, nos invitó. Por ejemplo, un tío que nos trajo una camiseta y nos empezó a hablar y nos dijo que ser de Boca era lo mejor, que Boca era siempre campeón, que Boca esto, Boca lo otro. Un discurso que nos interpeló, nos llamó la atención. Y nosotros nos hicimos de Boca, empezamos a creer en ese discurso, a repetirlo y nos identificamos con ese equipo de fútbol. Y empezamos también a invitar a otros, ¿sí? Entonces nuestra identidad, bostera o de River, de lo que sea, empezó por una interpelación, alguien que nos invitó, ¿sí? Con respecto a la identidad del trabajo docente, podemos pensar algo similar. Esta identidad del trabajo docente tiene estos mandatos fundacionales, pero hoy en día esos mandatos fundacionales están interpelados, dice Díaz. ¿Qué quiere decir? Hay un llamado, hay una invitación a que nos corramos de esos lugares tradicionales y que seamos otros docentes. Por eso él habla ahí de cambiar de posición o de una reterritorialización de los mandatos de la identidad docente. Dice Díaz, la interpelación ocurre en circunstancias en que hay posibilidades para la desarticulación de una identidad. Supone la proposición de un modelo de identificación distinto del que está asumiendo inicialmente. La invitación a ser otro, de lo que se es en algunos de los rasgos de la identidad del sujeto, el acto mediante el cual se presenta una posicionalidad social con la cual se espera que la gente se identifique y se reconozca. ¿Sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir Díaz? Que la interpelación nos está invitando a cambiar esa identidad, a cambiar nuestra posición social y a identificarnos con otras cosas. Bueno, pusimos acá esta foto de este niño mapuche
porque una de las cuestiones que Díaz estudia acá es cómo el pueblo mapuche, desde hace ya algunos años, está fuertemente interpelando la identidad del trabajo docente. ¿Qué quiere decir esto? Le está pidiendo al docente que cambie, que sea otro, que deje lugar, ¿sí?, en su práctica, en el aula, en la escuela, a la cultura mapuche. Y esto con prácticas concretas. Pero no solamente los pueblos originarios, otras organizaciones, todas diría yo, con las cuales estamos trabajando, están pidiéndole cambios a esa identidad. Entonces, la idea de interpelación, tal como la desarrolla este autor, nos sirve para entender cómo en la actualidad, desde diferentes colectivos sociales, feministas, organizaciones que tienen que ver con la diversidad sexual, organizaciones ambientalistas, organizaciones barriales, pueblos originarios, se piden cambios a la educación y los docentes. Muchas de estas interpelaciones apuntan justamente a un corrimiento de los mandatos fundacionales de la identidad del trabajo docente y de su tradición normalizadora. Es interesante entonces en el trabajo de investigación cómo tratar de ver o tratar de entender cómo estos discursos, ¿sí?, los discursos que articulan estas diferentes organizaciones, son fundamentales hoy para repensar la escuela y repensar nuestro rol docente y repensar esta identidad, ¿sí? En este cuatrimestre hemos podido acercarnos a conocer diversas organizaciones. Algunas tienen que ver con el pueblo mapuche, que es el pueblo originario de este territorio. Otras tienen que ver con organizaciones del feminismo o de los movimientos por la diversidad sexual. Otras son organizaciones ambientalistas y otras organizaciones que trabajan con la situación social en los barrios, merenderos, comedores, desocupados. Cada uno de estos grupos, ¿sí?, de alguna manera le está pidiendo en su discurso que la escuela tenga en cuenta cosas que todavía no tiene en cuenta o que está recién ahora empezando a tener en cuenta. Así que un poco eso era, ¿no? Tratar de buscar en estas organizaciones sociales con las que estamos trabajando una voz nueva, una voz diferente que nos ayude a pensar las problemáticas educativas y lo que pasa en las escuelas. Bueno, les mando un beso grande y nos estamos encontrando, ya estamos llegando a la recta final y espero que este video les haya servido. Bueno, adiós.